tengo una pregunta. ¿Qué es la cultura? Bueno, hagamos un poco de trampa. Veamos qué dice el diccionario. La cultura es una palabra de origen latino que hace alusión al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, grupo social, etc. La segunda acepción alude al conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Y ahora vamos por mi favorita, la más sucinta, la primera. La cultura da cuenta simplemente del cultivo. ¿Qué poder tiene la cultura en este mundo que nos toca vivir, azotado por guerras, cambio climático, desigualdades y severos problemas de salud mental? Conversamos con Tomás Peters, sociólogo, magíster en Teoría e Historia del Arte y doctor en Estudios Culturales, sobre el problema de la cultura, que lleva estudiando desde hace varios años. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el periodista Nicolás Rojas y Nostroza. Aristóteles escribió que vivir como hombre significa elegir un blanco, honor, gloria, riqueza o cultura, y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Nuestro invitado de hoy tiene una clara pasión, la cultura. Tomás Peters ha sentido esa vocación desde muy joven, estudiar el rol de la cultura y su contribución en las sociedades. Hoy nos juntamos a conversar sobre este tema que nos apasiona a partir de su libro La incesante brecha, Políticas culturales y desigualdad en Chile, publicado por el Observatorio de Políticas Culturales en 2023. En esta publicación, Tomás Peters aborda asuntos como la participación cultural, la mediación artística, los estudios de público, las curadurías participativas en museos, los espacios culturales en el estallido social chileno de 2019, el arte asediado en la pandemia de COVID-19, o las políticas culturales del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende. Principiemos por el principio con una pregunta general. Tomás, ¿cuáles han sido los principales cambios en el consumo cultural durante la última década? La idea inicial del libro era poder recopilar todos estos estudios que estaban dispersos en una serie de plataformas, ¿sí? Sobre todo de revistas académicas. Y lo que yo había advertido es que gran parte de estos estudios la gente no accedía, no los leía, no los tenía como referencias. Entonces cuando se me propuso la idea de poder reunirlo en un libro, dije, maravilloso. Entonces cuando tuvimos que hacer el análisis y seleccionarlo y ver las tres partes del libro, efectivamente es esa pregunta. Bueno, ¿qué ha cambiado, qué ha modificado en estos últimos 10 años? Y lo que yo te podría decir es de que hace 10 años atrás la sociedad chilena estaba pensándose en que con las tecnologías, con la nueva institucionalidad cultural, con la gente que estaba trabajando con gestoras, gestores, investigadores, en general lo que iba a ocurrir, lo que iba a acontecer era que la lógica de la participación cultural iba a aumentar significativamente y esto iba a comprender o nos iba a ayudar a comprender un país distinto a nivel de el acceso cultural. Cuando empiezo a hacer los últimos estudios, los actuales, ¿no? Y empiezo a ver de que lo que se pensaba hace 10 años, hoy en día no solo no se ha logrado, sino que probablemente se han aumentado las brechas del acceso a la cultura, uno queda con más preguntas, interrogantes y también con una suerte de cuestionamiento de qué es lo que se ha hecho. Y yo creo que hace 10 años atrás, ¿sí?, la pregunta era muy con altas expectativas, así como con una motivación del trabajo hecho, y 10 años después yo creo que tenemos que repensar lo hecho y resituar una pregunta fundamental sobre el derecho a la cultura, sobre el acceso a la cultura y sobre todo el pensar de cómo podemos como sociedad, ¿sí?, resolver este problema, ¿no?, que
que aparentemente el acceso a la cultura y las artes no está siendo bien resuelto por parte del Estado. Uno de los instrumentos clave que ha utilizado el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile es la Encuesta Nacional de Participación Cultural. Su última edición corresponde a la de 2017. Luego vino el estallido social, la pandemia, y aún no se ha anunciado cuándo se volverá a repetir esta encuesta, que se solía realizar cada 4 o 5 años. ¿Cuál es, a juicio de Tomás Peters, la principal problemática que no estamos abordando para reducir esta brecha incesante de la que habla el libro? Aquí hay varios responsables, entre comillas, de ese problema. Pero en general las sociedades contemporáneas, las sociedades occidentales, lo que han hecho es poder dirigirle esa tarea hacia el Estado y específicamente en instituciones conocidas como ministerios o secretarías de cultura. Cuando uno advierte esa tarea por parte de estos espacios, lo que ve es que en general estas instituciones se han encapsulado en resolver problemas que son quizás probablemente más inmediatos hacia el mundo cultural. Y eso me refiero directamente a que han intentado poder resolver los problemas estructurales del mundo artístico. Y han tenido, por razones presupuestarias, por razones de misión, visión de estas instituciones, tener que prescindir un poco de poder pensar las políticas culturales como políticas sociales. Es decir, de que tienen que pensarse hacia el todo social, hacia más el conjunto social. Hay muy buenos ejemplos en esto. Es como si el Ministerio de Salud atendiera o se preocupara de los médicos, o como si el Ministerio de Transporte se preocupara solamente de los conductores, o sea, de los conductores de transporte público, pero no de toda la sociedad. Entonces, en el caso de los ministerios de cultura como los nuestros, yo tiendo a pensar de que por necesidades, por condiciones, por estructura, se han encapsulado hacia demandas de lo que se conocen como, o popularmente como los gremios artísticos, y no han tenido esta suerte de dedicación a que la política pública en cultura debe ser para la sociedad en su conjunto, y especialmente con aquellos grupos que han tenido una condición de distanciamiento cultural, de brechas geográficas, de marginaciones históricas, y ese tipo de políticas no han estado concentradas en aquellos grupos. Han habido intentos, y eso uno no puede desconocerlo. Han habido muchísimos programas que han intentado poder revertir esto y enfocarse en aquello. Pero uno podría decir de que las políticas culturales orientadas a sus grupos históricamente marginados son, entre comillas, los familiares pobres de las políticas culturales. Y eso tiene consecuencias entonces en que básicamente, y esto es una de las polémicas que el libro intenta situar en cierta medida, es que en qué medida las políticas culturales en Chile se han enfocado o se han destinado a los sectores no solo con mayor capital cultural, sino que también con mayor nivel de ingreso económico, de capitales sociales, y han sido grupos que se han logrado beneficiar de los recursos públicos para su propio interés. Y eso tiene consecuencias también en la sociedad. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué es lo que hay, no? Como problema de esto acá? Yo te podría decir el problema del encapsulamiento de la política pública en cultura hacia resolver situaciones estructurales que tienen que enfocarse, pero que más bien han destinado la energía hacia el arte y mucho menos hacia comprender la cultura como un ámbito vivo de toda la sociedad en su conjunto. Tomás, encuentro muy interesante, se va repitiendo este contexto chileno para quienes nos escuchan desde otros países. El libro de Tomás obviamente tiene énfasis en Chile y aparecen algunas palabras de contexto que me parece clave que nos detengamos. Se habla mucho de una alta desigualdad y de exclusión social. ¿Qué puede hacer la cultura con estas palabras que nos parecen tan malas y contra las que como sociedad decimos luchar? Cuando yo entré a investigar este tipo de temas, comúnmente lo que uno encuentra en la literatura de este mundo es que la cultura siempre se presenta o se exhibe como algo beneficioso socialmente, como algo que tiene una condición innata de que la cultura resuelve muchos problemas sociales, de que la cultura es un catalizador de que la cultura es un elemento que nos va a proteger de. Pero muy pocas veces advertimos de que la cultura también está relacionada directamente, y lamentablemente directamente, con elementos que no siempre queremos ver. Uno de esos es la inequidad, la exclusión, la marginación, las prácticas culturales que no siempre son consideradas como beneficiosas socialmente.
Entonces, cuando vinculamos la idea de cultura con las palabras que tú me dices, yo creo que también es un llamado de atención a que la cultura en sí tiene problemas de exclusión reales. O lo que tenemos por cultura vinculada a un guión arte, llamémoslo así, ¿no? La cultura sabemos teóricamente, ¿no?, que eso implica, etc., ¿no? Pero sí, cuando pensamos este tipo de fenómenos, no podemos solamente ver el lado bueno o el lado amigable de la cultura, sino que también cuando recordamos la pregunta incómoda sobre, bueno, esto también, ¿qué puede esconder? Ahí aparecen todos estos elementos, estos conceptos que son incómodos, que surgen y que no siempre sabemos bien cómo resolverlo. Pero sin embargo, la respuesta o el remedio a aquello también puede estar por el mismo ejercicio cultural. La misma cultura sabe que para poder resolver problemas sociales, ella es una herramienta fundamental. Y ese tipo de cosas uno tiene que tenerlas muy en claro. Por eso yo, cuando mi vocación, entre comillas, como investigador, es que a las personas que trabajan en el mundo de la cultura no se autoperciban como seres que están siempre en el lado bueno de la moneda o en el lado bueno de la historia, sino que también decir, bueno, en qué medida mi acción, mi actuar, mi oficio también puede ser un catalizador de desigualdades, de imaginaciones, que no siempre somos conscientes de aquello. Quisiera que viajemos a 1966. ¿Por qué crees que vamos a viajar a 1966? No sé. Ahora lo sabrás. A ver, hay muchas cosas el 66. Bueno, el 66, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala: los estados partes, entre el que se encuentra Chile, en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a, este es el artículo 15, participar en la vida cultural, y B, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El Estado chileno garantiza la participación en la vida cultural, y en la práctica, ¿qué significaría eso? Para bajarlo del lenguaje tratado a lo que le podría incidir a la persona que nos está escuchando. Esto es un tema inevitable de poder conversar, ¿no? Porque es fundamental reconocer de que en Chile ya llevamos varias décadas donde los derechos culturales, entre comillas, están garantizados por parte del Estado. Y bueno, de hecho, no solamente del 66, sino que también ya con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27, ya señalaba los mismos elementos que están ahí involucrados, solamente que ahí se refuerzan, ¿no? Y después con Monteacult del 82 es lo mismo, ¿no? Yo soy de los que cree que el problema que tenemos en nuestras sociedades es que, si bien los derechos culturales existen, por una parte no los reconocemos, ¿sí? Y segundo, tampoco hemos sabido exigirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que por una parte no se entiende bien que yo puedo concebir concretamente como un derecho cultural que debe ser resguardado por parte del Estado. Sabemos mucho más de lo que hizo el convenio 169 de la OIT con respecto a los pueblos indígenas, o los pueblos originarios, que lo que nosotros como ciudadanos, entre comillas, comunes y corrientes, podemos exigirle al Estado de temas de derechos culturales. Es más, en Chile, si tú vas a los tribunales de justicia y tú le dices, señor, yo siento que en mi comuna X, donde no hay biblioteca, no hay lugares, no se están cumpliendo mis derechos culturales, los tribunales se declaran hoy en día incompetentes, porque no hay jurisdicción, no hay memoria jurídica de que logre qué se tiene que hacer en esos casos. Eso por una parte, ¿no? Y lo segundo, que tampoco tenemos una exigibilidad por lo mismo, porque no sabemos en la historia cómo podemos exigir la aplicabilidad de estos derechos culturales. Yo siempre lo he dicho en otras charlas, lo que probablemente se debería hacer hoy en día, más que reforzar la existencia de los derechos culturales, se debería realizar una pedagogía de la exigibilidad de los derechos culturales, una pedagogía social, una pedagogía más amplia, donde logremos decir como efectivamente, si esto se carece, yo tengo el derecho de ir a tribunales y exigir que esto se reponga.
Mira, estos recursos no pertenecen al Ministerio de las Culturas, ni a esta ministra, ni al Estado. Son recursos de todos los chilenos. Y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa, en otra necesidad de los ciudadanos y del país. Acabamos de escuchar a Consuelo Valdés Chadwick, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno de Sebastián Piñera. Esta recordada declaración la realizó en noviembre de 2020, luego de que una periodista de CNN Chile preguntara sobre el apoyo estatal al golpeado sector cultural en el contexto de la pandemia de COVID-19. Te quería preguntar, y acá voy a pasar como en el colegio, vamos a abrir nuestro libro en la página 91, que tengo con papelitos amarillos, para que podamos conversar un poco sobre algo de lo que se habla harto, sobre todo en tiempos de campañas, por ejemplo. Vamos a escuchar la cita, dice: desde la década de 1980 se ha logrado demostrar que participar en programas artísticos de espacios culturales locales produce cambios en las trayectorias biográficas de los participantes, revitaliza los barrios y genera nuevas sinergias entre ellos y sus comunidades. Esto ha sido especialmente evidente en los casos de museos de arte, pues en ellos se producen una serie de interacciones sociales y experiencias significativas entre visitantes y comunidades. Siempre, sabemos quienes estamos en el mundo de la cultura que somos el hermano pobre, ¿no? Si miramos los presupuestos de defensa versus el de cultura, hay una gran brecha. Si yo te preguntara, Tomás, ¿por qué hay que invertir en cultura? Pensando en un público que no tenga ninguna sensibilidad, ¿cómo convencerías a un economista, por ejemplo? ¿Por qué hay que ponerle plata a esto? Aquí hay muchas formas de poder convencer a las autoridades políticas de por qué es importante invertir en cultura, ¿no? Incluso más, uno puede ser más polémico, ¿no? Y uno podría decir por qué es mejor invertir en cultura que en deporte, que siempre compiten. Claro. Yo sé que no hay que competir en ese tipo de ámbitos, pero sí, yo como soy un abanderado por la cultura, me voy a atender o voy a inclinarme más a defender que la cultura es un ámbito de inversión social fundamental. Mi respuesta a esa pregunta es porque lo que hace la cultura es poder exigirte o interpelarte una reflexividad biográfica que, en la medida en que tú estás interactuando permanentemente con obras, con literatura, con cine, con danza, con teatro, con música, etc., eso va produciendo en tu autopercepción como sujeto en el mundo de una forma distinta que puede llevarte a construir un camino distinto a lo que la herencia cultural de tu hogar de origen puede modificarse y por ende poder avanzar hacia un estilo, una forma, un caminar sobre la vida que te lleva a ser un ciudadano no solo más comprometido socialmente, sino que también a poder verte en la sociedad como un agente mucho más activo, comprometido, y que tu vida la ves como una suerte de lugar donde tú puedes ser un otro de lo que supuestamente debiste haber sido, o de la herencia familiar o del hogar. En términos simples, lo que quiero decir con esto es que invertir en cultura lo que produce es que la gente logra ver de que lo que tiene en su vida actualmente puede ser muy distinta, puede abrirse nuevos mundos, pueden abrirse perspectivas de vida, pueden abrirse a comprender de que lo que tiene puede ser de otra forma y que por ende puede buscar caminos donde su destino sea muy distinto a la que la sociedad teóricamente espera de ti. Sí. Esto le dicen mucho en el deporte, pero el deporte es lo mismo, ¿no? Pero hay una cosa que hace el deporte, y es que la competitividad, el ejercicio físico, tu condición estructural, incluso ósea, ¿no?, te beneficia para. Sin embargo, en el mundo cultural es una condición, lo que dice la teoría, es una disposición cultural que queda en ti permanentemente y que la vas a desarrollar en el transcurso de tu vida, de tu trayectoria biográfica. En el fútbol tú puedes ser bueno o malo y después te descartan rápidamente dentro de. En cambio, en el mundo cultural, si tú tienes un acceso masivo tu pregunta frente al mundo cambia, y por ende tú puedes decir: quiero transformar mi biografía según los deseos, según
los imaginarios que yo tengo, que puede ser de otra manera de lo que yo ya tengo previamente. Por eso es que la cultura, como trabaja con símbolos, con formas con interrogantes culturales, con incomodidades biográficas, con formas de poder concebir el mundo de otra forma, eso a la larga siempre va a tender a construir un ciudadano que tenga un compromiso político, democrático, y una sensación de que su vida finalmente la pudo construir en base a sus proyecciones, deseos y formas de pensar de una forma distinta a lo que teóricamente la sociedad te quería construir. Mucho se habla de la importancia de la cultura y su rol para abordar las problemáticas sociales que nos aquejan. Pero en concreto, ¿qué puede hacer la cultura por los desafíos más urgentes de nuestra sociedad? Comúnmente se piensa que la cultura es una suerte de paliativo o es una suerte de política pública que se puede complementar con otras acciones que son, entre comillas, beneficiosas para la sociedad. Se dice que traer cultura, ¿no? Y esa idea del traer cultura es horrible. Yo siempre trato de no usar esa idea de que la élite le va a llevar cultura a los pobres para que los pobres logren como ser civilizados, ¿no? O se dice que la cultura reduce la delincuencia, o reduce el alcoholismo, o reduce la drogadicción. No. Yo creo que lo hace a cierta medida, ¿no? Pero yo creo que, o sea, uno puede... el acceso a manifestación artística, pero sobre todo a talleres, a formación amateur, a descubrir que la creación artística no es algo de los expertos, sino que también lo puede hacer cualquier ciudadano cuando desea poder expresarse socialmente. Lo que eso produce es, más allá de resolver el problema de la delincuencia, más allá de resolver problemas lo que hace es poder concebir que la sociedad puede ser distinta o puede ser de otra manera, ¿sí? Donde el respeto, el cuidado, la protección al otro sea un elemento de respeto común. ¿Qué quiere decir con esto? De que la cultura es muy difícil que logre resolver problemas estructurales. Los problemas estructurales de la sociedad, como la desigualdad, como la marginación, como los elementos así, la cultura en sí no va a poder ser una solución a esta complejidad estructural. El problema estructural de la sociedad la resuelve la distribución equitativa de los recursos de la sociedad. La desigualdad social se resuelve con políticas públicas que se basan en la justicia social, en la redistribución y en la democracia como un valor central. ¿Qué puede hacerse la cultura con eso de acá? Es que la cultura puede, sí, efectivamente, ayudar que en esas comunidades los chicos, las chicas, las personas generalmente que viven en esos territorios excluidos o marginados puedan ver de que a través de la expresión cultural, artística, simbólica, sensibles, su vida puede ser, no quiero llamar la palabra mejor, pero sí puede transformarse en una lógica de una búsqueda, de una interrogante biográfica que te lleva a decir como, mira, mejor prefiero tomar un camino distinto frente a la vida que seguir lo que mi herencia social, territorial, barrial quiere que yo sea, un delincuente, entre comillas. Yo soy lo que cree que más bien seduce la cultura, más bien puede irritar a algunos elementos. La cultura puede seducir a que ciertas personas, ciertos grupos, ojalá masivamente, logren poder hacer un giro en su biografía buscando un nuevo sentido sobre ella. Bueno, Tomás, quería detenerme en un punto que me sorprendió mucho, que me parece que no estamos viendo en general desde quienes somos entusiastas de la cultura. Dice la página 179 para que la abran en su casa. Sumemos algunos antecedentes históricos. En la encuesta de 2012, el 43,8% de las personas encuestadas declaró que su principal motivo de no asistencia a museos era porque no tiene tiempo. La misma respuesta se observa en el caso del cine, 31,2%. Según los informes de la encuesta, independientemente de la posición socioeconómica de la persona, la falta de tiempo libre es un factor reconocido en similar medida por toda la población. Y acá hay más cifras, pero básicamente la idea es que no tenemos tiempo. ¿Y qué hacemos? Históricamente, en los estudios de consumo cultural, se señalaba que habían 3 variables estructurales que determinaban el consumo cultural. Uno era el capital cultural,
el capital económico, el ingreso, y tercero, la edad. Y la edad es inversamente proporcional. A mayor juventud, mayor acceso, mayor edad, menor acceso. Sí. Pero los últimos estudios señalan de que hay que incorporar necesariamente una cuarta variable de explicación de las lógicas de consumo cultural. Y esa variable es el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado en los últimos años es lo que Hartmut Rosa, un sociólogo alemán muy importante en el último tiempo y conocido como uno de los herederos de la teoría crítica, es la tesis de la aceleración de los tiempos sociales. Es decir, de que nuestra nueva forma de alienación, como lo entendía Marx con el trabajo, hoy en día la alienación social está dada por la falta de tiempo o la aceleración de nuestras vidas. Estamos viviendo tan aceleradamente, queremos todo tan rápido, queremos todo tan en la instantaneidad, que eso nos lleva a que ya no tengamos la capacidad reflexiva para poder situarnos en la sociedad. Lo que se ha visto en Chile en los estudios es que efectivamente la variable del tiempo es un elemento que está teniendo consecuencias en cada una de las personas. Hoy en día no solo vivimos más, hoy en día no solo se nos exige tener que trabajar más años de vida, no solo se nos exige estar permanentemente disponibles en WhatsApp para poder responder inmediatamente los elementos, sino que nuestras formas de comportamiento están cada día más aceleradas. Yo le pregunto a mis estudiantes cuando quieren comprar algo, ¿qué es lo primero que buscan? Me dicen Mercado Libre. Yo le digo, sí, mira, Mercado Libre. ¿Y cuál es el segundo criterio que utilizan para Mercado Libre? Ojalá que llegue el mismo día, profe. Wow. Entonces yo les digo así como, ¿y eso por qué? Porque, profe, porque lo quiero ahora. Y eso le digo, ¿y eso por qué? Me dice, porque el streaming, me dicen, porque, no sé, la comida, que ahora viene por Rapid o viene por pedido ya, está en el nivel de la rapidez y la instantaneidad, que eso está teniendo consecuencias en nuestra forma de convivir la vida. Entonces, lo que ve en ese estudio, que yo cuando lo vi, era muy interesante porque las estadísticas demuestran claramente de que los chilenos no solo tenemos una vida acelerada, sino que tenemos que administrar el tiempo a tal nivel de que las expresiones culturales tradicionales están teniendo cada vez menos interés por parte de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cine, que tú necesitabas antes ir a la hora exacta que daba la película, hoy en día la película tú sabes que va a estar unos meses después por streaming y la puedes ver cuando tú has organizado tu agenda del día a día para poder ver esa película. Bueno, Tomás, y esta falta de tiempo estamos hablando a nivel social, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sector cultural? Que sabemos, y también el libro da cuenta, que es altamente precario, muchos con proyectos independientes. Hay un proyecto que se llama Proyecto Ocio, que es una investigación que da cuenta que el trabajador cultural prácticamente nunca deja de trabajar, no hay separación. ¿Cómo lo estás viendo tú, no? Porque eso también tiene implicancias en la calidad de vida de las personas que están en el sector. Bueno, lo que demuestra la investigación a nivel mundial es que, por una parte, las lógicas de acceso a la cultura tradicional no han vuelto a su nivel pre-pandemia. Es decir, la gente está yendo menos al teatro, esto en Estados Unidos es trágico, está yendo menos al cine, está yendo menos a una serie de prácticas culturales que antes de la pandemia estaban teniendo una constante. Ahora lo que se ve es que estamos logrando una constante, pero hacia la baja. El hecho de que la sociedad esté accediendo menos a los espacios culturales tiene consecuencias directas a nivel económicas y a nivel de sobrevivencia de la producción artística. De hecho, en Inglaterra lo que se observó es que la gente que salió del mundo laboral creativo fueron aquellos que pertenecen a los sectores sociales más desposeídos. Es decir, los sectores pobres, entre comillas, que habían ingresado históricamente al mercado laboral creativo, tuvieron que salirse y buscar otros trabajos. Y solamente quedaron los grupos más de élite, entre comillas, que tienen más recursos para poder sostenerse económicamente Entonces lo que se está observando hoy en día, y probablemente eso ocurra también en Chile, es que la producción artística, la tendencia es que vaya a profesionalizarse aún más, vaya a elitizarse aún más y vaya teniendo una suerte de precarización sostenible, ¿sí? Que logre que esos grupos sociales históricamente privilegiados logren producir lo que ellos consideran o lo que ellos ven o lo que ellos tienen como condiciones de poder
hacer difundir y circular. Y que aquellos grupos que históricamente habían hecho el esfuerzo radical para poder entrar al mercado creativo, ¿no?, vayan dando paso o vayan dando un paso al costado, ¿no?, sí, de la producción cultural. Entonces la precarización laboral de lo que se observa es probablemente hoy en día la gran preocupación de las políticas públicas en cultura a nivel mundial, porque no es sostenible. Hay un libro muy bueno, siempre se me olvida el autor, porque tiene un nombre polaco así como lleno de consonantes, que se llama La muerte del artista. Yeah. Y en el libro él muestra cómo efectivamente en Estados Unidos especialmente la creación artística, los creadores en este contexto actualmente están viviendo probablemente su peor momento en la historia de las condiciones económicas de sobrevivencia creativa de lo que se ha vivido al menos durante el siglo XX y XXI. El escenario no se ve muy bueno. Si tú me preguntas, se ve la tendencia es una precarización estructural y que va expulsando a los menos privilegiados y sosteniéndose a aquellos que tienen las condiciones de capital social, económico y cultural para poder sostenerse en el ámbito cultural. Tomás, te quería preguntar sobre lo que señalas en la página 197. Dice, los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural del 2017 han demostrado que aun cuando se han creado nuevos espacios culturales y una serie de políticas de fomento de la producción y circulación de la producción artística nacional, el acceso a bienes y servicios culturales no solo ha revelado una disminución notoria en los últimos 10 años, sino que tampoco se ha observado una transformación en la estructura social de los que acceden. En otros términos, hay menos demanda para acceder a bienes y servicios culturales y entre los que acceden no ha cambiado su origen social y educativo. ¿Qué pasa con la institucionalidad, con las políticas? ¿No están funcionando? ¿Por qué? Esa es la gran tesis del libro. Cuando comencé a investigar estos temas, bueno, especialmente cuando por un proyecto que me adjudiqué, siempre cuento esto a mis estudiantes para que aprendan de los errores de los profesores. Mi hipótesis de investigación era que, considerando todo lo que se ha invertido, lo que se ha hecho, lo que la institucionalidad cultural ha establecido en los últimos años, yo pensé que las estadísticas iban a demostrar de que el consumo cultural había aumentado exponencialmente, es decir, que la curva iba a ser creciente. Sí. Y cuando salen los resultados de la encuesta, ¿sí?, y muestran el escenario catastrófico, entre comillas, que de hecho si tú lo ves, la política pública, la política, bueno, cuando se crea el ministerio, todo, no difunden los resultados. Si tú ves ahí, no hay tanto, se refuerzan algunas cosas por aquí y por allá, pero no se difunde así como, el gran logro, el gran éxito, sino que por el contrario se hace como, un poco se hacen los giles. Y yo tengo la impresión de que hacer una encuesta también tiene ese temor, como de demostrar de que efectivamente se ha disminuido más y que por ende el trabajo que se ha hecho en el ministerio ha sido incluso más cuestionable. De hecho, hay una columna de opinión que escribe Cavallo, el periodista, tu colega, que él dice, ¿se necesita tener un ministerio de cultura? ¿Oye? Esa pregunta es brutal, porque la pregunta va a la llaga y dice, ¿en qué medida necesitamos una institucionalidad tan grande para algo que está demostrado que no ha tenido consecuencias beneficiosas para la sociedad? Esa pregunta la encuentro brutal. Yo soy de los que cree que la institucionalidad siempre ha pensado poder revertir esto, o siempre ha tenido las ganas de hacer una historia distinta. De hecho, la creación de la ley 21.045, que es la que crea esta nueva institucionalidad, tiene como principio justamente es hacer todo lo contrario. Y lo que uno ve es que no. Yo creo que la implementación de la ley fue de una irresponsabilidad total, no solo a nivel presupuestario, sino que también lo que la ley se plantea y lo que realmente se puede implementar está en un registro muy distinto. Pero sí, lo que yo creo es que la institucionalidad ha puesto el esfuerzo en poder revertir. Pero lamentablemente nuestras sociedades, como la chilena y en general las latinoamericanas, está el nivel de precariedad artístico, de precariedad cultural, está en el nivel de desigualdad estructural de la sociedad, está el nivel de herencias estructurales de inequidad y de marginación, de que es muy poco lo que podrías haber hecho igual el Ministerio de Cultura. Es muy poco lo que efectivamente como margen de maniobra pudieron haber sido para poder revertir esta situación. Y esto no quiero quitarle responsabilidad a los ministros, las ministras que han pasado en el proceso, sino que sobre todo mi interrogante está en qué nivel
no hemos sido capaces de poder revertir condiciones de desigualdad más estructural de la sociedad. Y en el ámbito cultural es un ámbito que se refleja con claridad, con evidencia concreta. Y eso nos lleva entonces a tener que repensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo lo establecemos como una política pública? Y en ese sentido yo creo que uno puede criticar, sí, hay que hacerlo a la institucionalidad. Lo que hablábamos un tiempo atrás, ¿no? Yo creo que la televisión, por ejemplo, ha jugado un rol muy preocupante en esto. Yo creo que la televisión pública en especial ha carecido en las últimas décadas de una preocupación real o de una responsabilidad sobre la difusión cultural. Yo creo que en esos ámbitos es fundamental. O sea, aún hoy la televisión sigue siendo el principal medio de acceso de la noticia, de la información de la población. Hoy en día los jóvenes no, los jóvenes, las estadísticas muestran que los jóvenes están cayendo menos televisión. Sí. Y ese tipo de cosas, lo que quiero decir con esta interrogante es que tampoco la institucionalidad cultural ha logrado demostrarle a DIPRES qué puede hacer para mejorar esto en su propio ámbito, ¿no? De hecho, yo pudiera decir que en la gran tesis polémica que probablemente la DIPRES es más Ministerio de Cultura que el Ministerio de Cultura. La DIPRES es finalmente lo que establece gran parte de las decisiones en política cultural en Chile. Hacia el final del libro hay un artículo bien interesante sobre las políticas culturales de la Unidad Popular, ¿no? Y como estamos en este contexto de los 50 años del golpe, ¿qué es lo que reflotarías de este plan que tenía la Unidad Popular en materia cultural que podríamos aplicar al Chile actual? Es una muy buena pregunta, porque en cierto medio es irresoluble igual. Así pero cuando yo investigué, y hay muchos investigadores que han hecho este trabajo, que es muy impresionante en aquello, es que es primera vez que la pregunta por las políticas culturales como tal se inserta en el programa de gobierno. Eso es innovador dentro de la historia debemos decir, los planes de gobierno de los presidenciables. Y eso ya es como un gran giro en la historia del problema de la política cultural. Lo segundo es que indudablemente el mundo cultural, el mundo artístico, se produce un gran proceso de democratización del hacer artístico, masivo. Recordemos que la universidad en los 60, los 70 empieza a alcanzar un nivel de masividad histórica. Entonces la sociedad tiene por primera vez también una masa de creadoras y creadores que, reforzados por la industria tecnológica de ese entonces, sitúa a la figura del creador y la creadora bajo una lógica de un actor social relevante. Lo que hace la Unidad Popular es decir como, sí, este actor emergente que surge de la segunda mitad del siglo XX, que es un artista, que se escucha en la radio, que antes no existía, que se ve en la televisión, que antes no existía, que se lee en las revistas, que antes no existía. Todo ese elemento que está ahí, el artista cumple un rol muy clave y la Unidad Popular lo ve a este actor, a esta actriz cultural, como un elemento fundamental para poder sumar en un proyecto revolucionario. Lo tercero que también podría decir acá es que lo que hace la Unidad Popular es decir, bueno, esta gente masiva que no proviene de los sectores de élite viene con una nueva manifestación de la cultura popular que se reconoce como una manifestación artística que tiene que ser valorada, reconocida y fomentada por parte del Estado. Hacia atrás, ¿sí? Y esto de tapar un gran caso de eso, ¿no? Que le cuesta, pues, no sé cómo entrar al mundo del reconocimiento. La cultura popular durante la Unidad Popular, para la redundancia, empieza a cumplir un rol muy importante para poder narrar la historia que se está construyendo. Hacia atrás, la historia era narrada por las élites, era narrada por los grupos que representaban gran parte de, ¿no? Y en ese sentido, Neruda juega un rol muy importante, Mistral también, para reforzar también la figura del artista como una figura clave dentro de la historia de la Unidad Popular, ¿no? Y en último término, y esto es muy importante para recordar en el presente, es que por primera vez el Estado cumple un rol muy importante en la circulación de bienes y servicios culturales. No solo con los sellos, no solo con Quimantú, no solo con el cine, no solo con el teatro, etc., sino que el Estado lo que empieza a observar ahí es que más allá de tener una política bajo la lógica de los realismos socialistas, ellos ven que en la medida en que el Estado logra
poder hacer circular símbolos en base a la democratización cultural, se busca de que la sociedad logre poder tener una suerte de conciencia otra con respecto a su propia historia. Y eso yo creo que hoy en día podemos transferirlo al presente. Si el Estado tomara un rol importantísimo, clave, en de que la circulación de obra es importante para que el todo social logre acceder a y logre tener una facilidad, entre comillas, en el reconocimiento de que ese tipo de oferta es importante para sus vidas, es fundamental. Hoy en día en Chile se dice que quitándole el IVA al libro se modificarían muchas lógicas. Falso. Está demostrado estadísticamente y empíricamente de que la oferta y la demanda del libro en Chile es inelástico por el tema del precio. Si tú disminuyes el precio, no sé, a 1.000 pesos, a 2.000 pesos, disminuyes del libro, no tiene ninguna consecuencia en el acto de compra del libro, que es básicamente el IVA. Sí. Si un libro te vale de 1.000 pesos, 2 lucas menos, no va a tener ninguna consecuencia en la forma de la compra de ese libro. Sin embargo, si el Estado financió completamente el libro, al menos venderlo al costo, para que vuelva ese impuesto, entre comillas, ese costo vuelva a ser reinvertido en más libros, sí, el ecosistema del libro sería muy distinto a lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Entonces, ese rol del Estado en la circulación de obra es muy importante, y yo reconozco la Unidad Popular como un elemento que intentó hacerlo en todo su ámbito. Bueno, y ahora el paradigma, para quienes no sepan, en cultura es fondos concursables, básicamente, donde uno tiene que hacer un formulario, un proyecto y entra a competir con muchos actores. Es bien triste ver cuando salen los resultados de los fondos y hay gente que celebra y otra como que está muy desanimada. ¿Cómo cambiar ese paradigma, no? Porque también es competir todo el rato en un sistema que tampoco está dando abasto a toda la gente que quisiera contar con el apoyo público. Una de las cosas que yo dije en una cuña hace varios tiempos, hace un par de años atrás, durante la pandemia, fue que yo dije: probablemente las políticas culturales en Chile han reforzado la desigualdad social. Es decir, que aun cuando las políticas se plantearon como un agente de reducción más bien han reforzado la desigualdad. Y eso es polémico decirlo. Uno de los ejemplos o los indicadores así concretos de eso se puede observar en el Fondart. ¿Por qué? Porque si tú ves en la historia de quienes han adjudicado más fondos, comúnmente tienen varios elementos en común. Viven en las mismas comunas, provienen de los mismos colegios u universidades y poseen capitales culturales, económicos y sociales que se han reforzado históricamente a través de la concursabilidad. Porque la concursabilidad, por último, si fuera un concurso aleatorio, así como tú dirías, como bueno, aquí entra a la tómbola y la tómbola decidirá libremente. Pero la competencia está haciendo correr, entre comillas, gente con muy buena alimentación y con muy buen entrenamiento desde chico, desde niño, con gente que tiene de nutrición y que ha tenido problemas. Esta metáfora del fútbol, ¿no? Entonces, tú cuando ves esa competencia, ese concurso, es un concurso que nace con una lógica desigual. ¿Qué es lo que han hecho otros países para poder reducir aquello? Como Inglaterra, es que tienen la misma lógica de concursabilidad, y tienen una estructura mucho más compleja, ¿no? Pero lo que ellos hacen es una estructura de seguimiento y acompañamiento con los proyectos. Si tú tienes un proyecto que no es adjudicado, y te dicen, bueno, discutámoslo por qué ese proyecto no fue adjudicado. No es que te castiguen así como, no, que aquí le faltó no sé qué cosa y perdió. Sino lo que hacen otros países más complejos, con mayor recursos, es que dicen, ya venga para acá y veamos cómo fue evaluado. Ya que para esto te tiene que modificar esto de acá, mire, haga esto de acá, piénsalo de acá. ¿Ha pensado con quién va a intervenir? Ya, intervenga con este grupo de acá, porque este grupo de acá tiene estas carencias, y te empiezan a fabricar que tu proyecto tenga una injerencia social mucho mayor. Entonces, cuando ya se ve que tu proyecto está bien armado, entre comillas, te dan el financiamiento. No le dan el financiamiento a cualquiera, no puedo decirlo así, ¿no? Sino que te exigen, entre comillas, tener que elaborar algo que el Estado, entre comillas, decide que debe ser intervenido a través de ti. Ahora, esto a nivel creativo es muy complejo, ¿no? Porque hay una cosa que hay proyectos que tienen una vocación de intervención social y tienen esa facilidad de acompañamiento, y los de creación. El modelo que optó Chile de selección no lo hace el Estado. La selección lo hacen los pares. Sí. Y los pares comúnmente, y hay muchísimas otras investigaciones que dicen que los pares siempre van a dictaminar en beneficio de su grupo social. Sí. En su grupo de sus pares. Sí. En los grupos que te dan confianza con respecto a ti. Siempre, aunque no digan que no, todos los estudios dicen que
De hecho hay uno que tengo en mente, en el caso canadiense, que los tipos demuestran de que efectivamente los jueces siempre dictaminan en preferencia a su grupo de pertenencia. Sí. Entonces eso lo que hace es seguir reproduciendo las lógicas de desigualdad. Ahora, ¿cómo se modifica eso? Bueno, es difícil. Hay que pensar estructuras de distribución de recursos que tengan una lógica. Lo que se hace en otros países es decir que yo no te entrego según lo que tú necesitas, sino que en vez de que tú puedes postular proyectos de 20 millones, sería todo tiene que postular proyectos de 3 millones. Y así se distribuye sabiendo la estadística de necesidades que se tienen a nivel de país. Claro. Entonces así tú dices como, mira, te ofrecemos que para poder ser son un monto determinado, pero que esa reducción de monto permite poder ampliar mucho más beneficiarios. Sí. Y no hacerte competir con gente que puede pedir 40 millones y el resto que pide 2, pero lo perdió porque no... ¿sabes? Ese tipo de cosas son distintas. Claro, proyectos que no ganan el fondo y se acaban también. Se financian un año, después no ganan, se muere la iniciativa. Es uno de los grandes problemas que tenemos también en Chile. Sí. La obsolescencia programada de los proyectos culturales en Chile. Sí. Bueno, Tomás, muchas gracias. Hemos hablado sobre la incesante brecha, pero te quería preguntar un poco sobre tu vida y obra. Te quería preguntar cómo era Tomás Peters en la niñez y en la juventud. ¿Qué te interesaba? ¿Cómo se va formando este personaje? Qué linda pregunta. Esto nunca me habían hecho. Yo siempre soñé que en la radio o en un podcast como este me la hicieran, ¿no? Mira, Tomás Peters era un niño muy deportista, muy... así que le gustaba el fútbol, básicamente. Muy normal, pero que tiene una particularidad histórica como todo buen sujeto. Y es que yo crezco en los 90s. Y los 90 significó a nivel biográfico una condición histórica muy particular. Veníamos saliendo de la dictadura, yo era muy niño en la dictadura, salgo en la dictadura, se abre el mercado, se abre el mundo, y yo empiezo a experimentar MTV. Yo soy un hijo de MTV, empiezo a experimentar el canal de Rock and Pop, empiezo a experimentar los programas de televisión cultural de la postdictadura, empiezo a experimentar una efervescencia creativa y analítica y poética muy relevante que no se logra plasmar bien, creo, en las crónicas de los 90. Los 90 siempre se señala como una década perdida. Yo crecí en los 90, yo fui a los primeros conciertos de música de los 90. Y cuando era adolescente, no era un niño tímido, pero era un niño que tampoco era tan muy bueno en el colegio, pero sí sabía que lo que me interesaba por sobre todo era la cultura como un elemento que yo me hacía sentir muy pez en el agua, ¿no? Mis papás son artistas, mi mamá estudió licenciatura en arte en la Universidad de Chile, mi papá también, en la época cuando la escuela estaba en el Museo de Arte Contemporáneo, no termina la carrera, no lo termina, pero en mi casa estaba, como dice bien Bourdieu y todo lo que dice el libro, estaba lleno de libros en mi casa, de cuadros, iban intelectuales a mi casa, y yo veía y escuchaba sus relatos y me impresionaba y me hablaban de Frankfurt y yo así como quiero conocer Frankfurt, hablaban de Berlín y quiero conocer Berlín. Piensa que yo cuando acaba el muro de Berlín me acuerdo perfectamente, yo viendo la televisión así como se cae el muro de Berlín, ¿sabes? Y yo viendo la tele como un cabro chico y mi papá así Tomás, el muro de Berlín, y pedía como ¿qué es el muro de Berlín? Es la historia. Entonces era un niño que crecí inmerso en el mundo cultural como un ámbito de comodidad, ¿sabes? Yo iba para conquistar a las chiquillas, ¿cachai? Íbamos, juntémonos en los museos, vamos a una exposición de arte que supe acá, porque me informaban, tenía muchos elementos vinculados en ese ámbito, ¿cachai? Entonces me gustaba mucho, y como tampoco era tan buen estudiante, pero sí sabía que el ámbito cultural iba a ser mi ámbito donde yo me podía desenvolver con tranquilidad y con felicidad. Y hasta el día de hoy yo siento que esa decisión biográfica que tomé no era tan difícil tomarla, porque me sentía parte de una vida donde yo sabía que me podía hacer sentir como un niño como contento, un adolescente contento. Le pasé bien, yo la pasé bien en la adolescencia, la disfruté harto, fui a harto concierto, harto lanzamiento de libros, chicos, y miraba ese mundo y decía como... Yo de hecho no te contaba, pero yo quería estudiar periodismo cultural, o sea, ese era lo que tú haces, ¿no? O sea, como... Mira, yo quería ser sociólogo. Así como en el rol, o sea, a mí me encantaba el periodismo porque yo me llevaba al periodismo y me encantaba la escritura, porque bueno, en mi época
los diarios eran muy claves. La Nación, yo me acuerdo en mi colegio leer La Nación, porque La Nación domingo era como el diario que teníamos que leer, ¿cachai? Para poder entender los fenómenos. Y está la parte cultural, la entrevista a la MB, la entrevista a Raúl Ruiz, ¿cachai? Entonces tú dices, como que esta gente, y era como una suerte como de explosión cultural que yo creo que ha sido poco valorada dentro de la historia reciente del Chile post-dictatorial. Este podcast se llama Libros para salvar al mundo. ¿Tú estás de acuerdo con ese postulado? Totalmente. ¿Por qué? Porque la cultura escrita ha sido probablemente la invención más revolucionaria que se ha tenido para poder pensar un elemento que es muy importante, que es el descubrimiento del futuro. Si no hubiera sido por la escritura, por los libros, por la creación artística, etc., hubiera sido muy difícil poder construir imaginarios de futuro subjetivos frente a un mundo u otro. Yo creo que, a diferencia de la imagen, a diferencia de la música, etc., la escritura, y especialmente la modernidad, produjo entonces una suerte de revolución cognitiva, de que a partir de la abstracción de las palabras, tú puedas construir un imaginario de cómo pensar algo que no tenemos aún presente, pero que sí lo podemos crear. Y eso lo hace la ficción, eso lo hace el libro, eso lo hace la obra literaria. Bueno, y también volver al pasado, ¿no? Si no podemos volver al pasado, no podemos construir. Claro. ¿Sí? Yo pienso en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Tanto que dependemos del cristianismo, está basado en un libro que llegó acá, las traducciones, todo configuran nuestra vida, porque la gente se casa, porque la gente, no sé. Totalmente. Los ritos funerarios, todo depende de un libro. Todo depende de la escritura. U otras religiones también de su propio libro. Exacto. Entonces, los modelos de vivir en conjunto dependen de reglas escritas. Un libro, una constitución, un libro. Exacto. Tomás, ¿algún libro que le recomendarías a nuestra audiencia, a nuestro respetable público, para salvar al mundo, o algún libro que te ayudó a salvarte en algún momento difícil de tu vida? Sí, es una pregunta difícil. Cuando la pensaba, decía como, uff, qué difícil. Hay un libro que cuando yo lo leí en su momento me voló la cabeza y que me transformó en un adolescente total, y que hasta el día de hoy cuando lo leo me emociono, que es En el camino de Jack Kerouac. Cuando lo leí quedé así como, dije, el road trip, el caminar, el vivir una experiencia poética muy juvenil y loca, algo que yo me enamoré, ¿sabes? Después me pasó algo parecido con Detective Salvaje y con 2667 de Bolaños, ¿no? Que también tienen esa misma lógica. Y yo creo que el último libro que me produjo una suerte como de cambio, o que me produjo una suerte de autointerrogante, es un libro muy básico que se llama Stoner, de John Williams, que es un libro que lo escribió hace varias décadas atrás y que habla sobre un profesor universitario como yo, y que cuenta la historia simple de un profesor común y corriente en una universidad norteamericana, pero que una serie de procesos de vida, de experiencia y toma de decisiones en la vida lo van llevando a tener que reflexionar sobre ella, ¿no? Y ese libro a mí, que lo leí hace un par de años atrás, me marcó muchísimo hacia el último momento de vida, cuando ya era la adultez, ¿no? Y yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera leer así como un libro donde te enamores de ese personaje y donde al mismo tiempo veas como la decadencia, la tristeza y el pesar de la vida. Lo veo en Stoner. Es un libro muy simple, muy general, pero cuando lo leí no podía, ya no lo vi hace mucho tiempo, no podía soltar de mi mano ese libro. ¿Puede la cultura dejar de ser el hermano pobre que históricamente ha sido en nuestras sociedades? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por lograr este objetivo? ¿Los libros podrán salvar al mundo? Si te interesó esta conversación, te cuento que he publicado la entrevista completa de 85 minutos, sin ediciones, en mi canal de YouTube. Puedes buscarla como Políticas Culturales y Desigualdad en Chile, una conversación con Tomás Peters. Muchas gracias por tu sintonía. Nos encontramos en una nueva entrega de Ojo en Tinta, Libros para salvar al mundo. Esto fue Ojo en Tinta, Libros para salvar al mundo.
un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. Agradecemos a Janet Garcés González por la edición de este capítulo.